Bienvenidas y bienvenidos a la 11ª Feria del Libro Zona Huancayo, evento organizado con el apoyo del Ministerio de la Cultura a través de las líneas de apoyo para la cultura. A continuación, la mesa Mujeres Bicentenarias en la región Junín, Heroínas Toledo, como Leonor Chávez Rojas, Flor Pucarina. Le doy la palabra a nuestra moderadora Diana Miloslavich para que presente la mesa. Bienvenidas. Bueno, darles una bienvenida. Esta es una mesa organizada con el Centro de la Mujer Flora Tristán. Está con nosotros Karen Bernedo, curadora, antropóloga visual, Liliana Ábalos, que es artista plástica, y Geraldine Suaznavar, que es una realizadora de audiovisuales. Bueno, tenemos este conjunto para darnos una mirada panorámica de las mujeres en el Bicentenario. Yo, antes de pasarle la palabra a Karen Bernedo, con quien iniciamos, decir que además de lo que ella mencione, a mí me parece que una de las figuras relevantes, digamos, es Ana de Tarma, ¿no? Es una, quizás, digamos, hay que saber que el movimiento independentista tuvo muchos campesinos y campesinas y mucha población indígena en la selva central, incluyendo, digamos, los vestigios que sabemos por Flora Tristán en su libro Peregrinaciones de una paria, las Rabonas, que eran parte de los ejércitos militares y que probablemente las Rabonas existían antes también de la independencia, pero no tenemos muchas evidencias. Eso está por escribirse, está por seguirse investigando. Entonces, es un gusto, ¿no es cierto?, de conocer también ilustres mujeres del Bicentenario, aquí en la Feria de Huancayo. Adelante, Karen. Muchas gracias, Diana. Agradecer a la 11ª Feria de Huancayo, que está propiciando este espacio, al Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, y a Diana, Liliana y Geraldine, que son investigadoras, cada una en su rubro, que están tratando de poner en valor las historias de las grandes mujeres protagonistas en distintos rubros en el Perú. Entonces, yo en realidad quería hacer como una especie sí, de mirada panorámica de qué cosa ha pasado con la representación de las mujeres, sobre todo las representaciones visuales y por qué se conoce tan poco de ellas, en especial de las que estamos mencionando en esta mesa, por ejemplo, sin ir muy lejos, ¿no? Entonces, voy a compartir algunas imágenes. Ahí justamente estamos viendo un mapita que hice para la exposición Emancipadas y Emancipadoras, las mujeres de la independencia del Perú. En este mapa, justamente en el primer lugar está Ana de Tarma. Bueno, las pusimos por, ¿no? Por etapa en la cual tuvieron su injerencia. Ana de Tarma fue una mujer protagonista de la rebelión de Santos Atahualpa, ¿no? Y así en Junín hay, como ella, hay un montón de mujeres, pero hay en todo el Perú. Entonces, la pregunta es por qué, si están en todo el Perú, si lucharon en todo el Perú, ¿por qué sabemos tan poco de ellas, ¿no? Y traté de ensayar algunas respuestas, ¿no?, en torno a esa pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que han sucedido con sus representaciones? Y un poco hurgando, no solamente a partir de esta exposición, sino a partir de otras investigaciones. Bueno, se me surgen algunos ensayos de respuesta, ¿no?, que quiero compartir con ustedes, ¿no? Una de las cosas que me pareció interesante compartir fue una polémica reciente que hubo alrededor de el libro Heroínas Peruanas, una publicación para niñas que rescata los protagonismos de las mujeres, y hacen una ilustración de Micaela Bastidas que deriva pues en una discusión en Twitter sobre la forma en la que había sido representada Micaela Bastidas, ¿no? Pero más allá de que, bueno, que era una heroína blanqueada, con la nariz respingada, y que se hacen muchas bromas en el Twitter, y etcétera, es la primera vez que hay un reclamo de parte de la sociedad civil, o hay una discusión pública que reclama no quitarle los rasgos indígenas a una heroína de la independencia. O sea, por lo menos se discute, o esta ilustración detona algo, ¿no? Que siempre es mejor que la nada, ¿no? Que se detone algo, que se discuta, que la cosa se mueva. Entonces, hay esta suerte de discusiones en la cual la mayoría hace circular más bien el óleo de
de Edna Velarde como una representación correcta, ¿no? De hecho, la noticia rebota y dicen, denuncian representación equivocada de Micaela Bastidas en libro para niños. Entonces, subrayo la palabra equivocada porque cabe preguntarse entonces cuál es la representación correcta cuando no hay fuentes visuales sincrónicas a la época de Micaela que te permitan decir cuál es la representación correcta, ¿no? Sin embargo, algunos documentos te pueden dar intuiciones de cómo sería. Uno de los documentos que se encuentran en la rebelión dicen que la describen como samba a Micaela Bastidas, ¿no? Y dicen que en los archivos de Indias pues hay documentos de la rebelión, del juicio de la rebelión, y muchas personas dicen que le decían samba, ¿no? Entonces en eso, entre esas cosas, hay una ilustración de Daniela Ortiz, que hace una Micaela Bastidas afroperuana, pero nuevamente detona otra suerte de discusiones sobre si era afrodescendiente o no Micaela Bastidas. Entonces hay esto que nos dice que las representaciones de las mujeres de la independencia siguen siendo un terreno en disputa, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un imaginario, hay un vacío en el imaginario, un vacío sobre la imagen acústica que nosotros tenemos sobre ellas. Entonces, no hay tal discusión alrededor ni de Miguel Grau, ¿no? Ni de, no sé, ni de José Olaya o Bolognesi o Alfonso Ugarte, etcétera, ¿no? Y bueno, algunas de las cosas que yo voy recogiendo sobre esto y de polémicas recientes es que hay una falta de imaginario que hace reemplazar las imágenes, ¿no? Esta polémica sobre el reemplazo de la estampilla de Tomás Atito Condemaita y que se coge la imagen de Bartolina Sisa para hacer la imagen de Tomás Atito Condemaita, esta heroína de la rebelión de Tupac Amaru, nos puede decir un poco de ese vacío, ¿no? Como al no encontrar imágenes terminamos cogiendo o terminamos reemplazándolas por otras que copiando otras, y no somos capaces nosotros de crear nuestros propios imaginarios, ¿no? Y que generalmente lo que vamos a hacer es tomar lo que hay, ¿no? La única imagen que hay, que se hizo en el kiosco de golosinas del colegio Tomás Atito Condemaita, ¿no? Termina estando en la carátula de un libro y termina siendo la estampilla del Bicentenario, ¿no? Otra cosa que me encontré que me parece interesante y que me parece esta la metáfora perfecta es la invisibilización, ¿no? Estas mujeres que han sido tapadas, tachadas en términos de lo que dice Derrida sobre las tachaduras, revelaciones en cuanto a los archivos, ¿no? Y cómo la única imagen que existe sobre una mujer de la rebelión de Tupac Amaru, que es Manuela Tupac Amaru, de una familiar más bien que de la rebelión, se encuentra en un lienzo que es el Señor de los Temblores, ¿no? Cuando se quitan al Señor de los Temblores, aquí atrás está la imagen de Manuela Tupac Amaru, que es restaurada, y que ahora este lienzo está en el MALI, en el Museo de Arte de Lima. Entonces, cómo también hay una tachadura, ¿no?, de sus imágenes, y cómo se colocan otras encima. Y finalmente, cómo hay este imaginario de la mujer, qué discursos se han impregnado en el cuerpo de ellas, en las representaciones sobre ellas, y generalmente han sido la de la madre patria, ¿no? Las madres patrias han abundado en las representaciones de los especiales del centenario en 1921, ¿no? Entonces, ¿cómo ha habido esta suerte de ideología, ¿no?, colocada encima de las pocas, escasas representaciones que hay sobre las mujeres, ¿no? Otro tema que también se ha visto mucho es la romantización, ¿no?, la recreación de las heroínas al margen de los caudillos, ¿no? En este caso de Manuela Sáenz al lado de Bolívar, ¿no? Se le ha romantizado mucho, y bueno, y también otro aspecto es la erotización, ¿no? Por ejemplo, en la imagen del costado, ¿no? De acá, la erotización, la hipersexualización de las imágenes de algunas de ellas, ¿no? Esto también se puede ver, por ejemplo, en las tapadas limeñas, ¿no? A pesar de que están tapadas y todo, desde Pancho Fierro, pues, ¿no?, hasta Radiger y otros cronistas y pintores, las han exotizado y las han erotizado, ¿no? O sea, estos cuerpos tipo de, ¿no? Y el blanqueamiento, por supuesto, es otro de los grandes temas, ¿no? Este es un óleo de las heroínas Toledo condecoradas por San Martín, que están totalmente blanqueadas, ¿no? Pelirrojas, ¿no? Parecen heroínas de Holanda, que han venido de Holanda. Entonces, hay varios sesgos y varias taras que existen y que hemos arrastrado ya durante un siglo, y que no se
cuánto o no sé qué tanto estamos cambiando, ¿no? Y por eso son tan valiosos proyectos como los de Liliana o como los de Geraldine y como los de Diana, como las investigaciones que vienen haciendo muchas mujeres, porque estamos tratando también de responder, de seguir mordiéndonos la cola sobre estos imaginarios que ya se han construido, ¿no? Entonces, nuevamente regreso al presente, ¿no? Hace menos de un mes o un mes quizás se han hecho esta suerte de monedas, que son las primeras monedas que se hacen sobre mujeres de la independencia con nombre propio, y una de ellas, son las heroínas Toledo, que son de aquí de Junín. La otra es María Parado de Bellido y la otra es Brígida Silva de Ochoa. ¿Y en quién se inspiran ellas? ¿En quién se inspira pues, no solamente el Proyecto Especial Bicentenario, sino el BCR? En los óleos de la maestra Edna Velarde, que es la primera mujer que hace una serie de óleos de las heroínas de la independencia, que los hace en serie, ¿no? Y que inicia este proyecto, digamos, durante Velasco, que sí tiene un proyecto en el cual la mujer tiene un lugar y que quiere recuperar, ¿no? Durante el proyecto velasquista se quiere recuperar la historia del Perú desde un otro lado, ¿no? Que no es el de 1921, no es tan republicano, se reivindica Tupac Amaru, ¿no? Se reivindican otra clase de liderazgos y de héroes y heroínas. Entonces, estos, por ejemplo, es una fotografía que tomo en el Real Felipe sobre los óleos de Edna Velarde que están localizados en una parte del Real Felipe que se llama la Casa de la Mujer Peruana, y ha hecho a muchas de ellas, ¿no? Específicamente las tres que están en las monedas son las heroínas Toledo, Brígida Silva de Ochoa y María Parado de Bellido. El proyecto pictórico de Edna Velarde no les quita los rasgos indígenas a las que deberían tenerlos, pero tampoco las coloca como indígenas, sino las acriolla, ¿no? Entonces, de alguna forma, las acriolla, ¿no? A María Parado la criolla, de alguna forma sí las aburguesa, ¿no? Pero es una mujer que genera un imaginario, ¿no? Que sus imágenes circulan en textos escolares, que le pone cara a estas mujeres que no tienen, que hasta entonces no tenían rostro y que han servido para hacer esta clase de monedas. Entonces, en el 2019 el proyecto Emancipadas y Emancipadoras que hice, esta exposición que hice, pionera en tratar de reconstruir un rostro a las mujeres de la independencia que no lo tenían, y del cual Liliana va a hablar de una de las piezas que es las heroínas Toledo, pues más o menos tratamos de hacer eso, ¿no? Hicimos una María Parado de Bellido en una tabla de Sarwa que intentamos que sea una María Parado de Bellido indígena, ¿no? Que regresara a sus orígenes campesinos, porque ella era una campesina de Paras, o una Micaela Bastidas que la hace Susana Torres, y como hay tanta disputa con el rostro, pues más bien ella hace una alusión a por dónde estuvo el cuerpo de Micaela, hace un mapa donde los españoles llevan los miembros de Micaela y cómo su cabeza es llevada al Cerro Picho, hace una especie de Incarri, mujer, ¿no? Es una pieza que invita a generar preguntas, ¿no? Y esta pieza que me gusta mucho, que también tiene que ver con mujeres del centro, ¿no? Que es Paula Huamán y Eufrasia Ramos, asesinadas con crueldad por Canterac, ¿no? Patriotas armenias. Y que al final había tan poca información sobre ella que, bueno, Gabriela Flores hace esta pieza desgarradora en la cual ellas están casi tratando de colarse en esta bandera esta bandera que representa la nación en cuya historia ellas no han logrado entrar, ¿no? Entonces un poco, por supuesto que también quería mencionar a Alicia Ramírez, que hizo esta pieza sobre Manuela Sáenz y sobre su participación en la batalla de Junín, precisamente, y cómo ella viste el uniforme de húsar, y también cómo hay tan pocas, cabe decir que cómo hay tan pocas mujeres retratadas o ilustradas a caballo, manejando armas, y cómo Manuela Sáenz es una de ellas, ¿no? Es una de las personas, de las heroínas que maneja armas, que va al campo, ¿no? Entonces, nada, quería terminar con esta imagen de una de las escenificaciones que hay en Concepción sobre la hazaña de las heroínas Toledo y la participación del pueblo. A mí me gustaría que se escenifiquen más años, que logre ser algo que genere una sinergia como en las escenificaciones del fusilamiento de María Parado de Bellido o de la batalla de Sangarará, y que se siga moviendo la memoria, que siga manteniendo la memoria de las grandes mujeres protagonistas de nuestra historia y, por supuesto, las de la región Junín. Gracias. Gracias, Karen, por tu participación. Seguimos con Liliana. Adelante, Liliana. Bienvenida.
Muchas gracias a la Feria del Libro de Huancayo por la invitación. Voy a compartirles mi pantalla para explicarles un poquito acá sobre una obra que realicé en un proyecto que Karen acaba de mencionar, Emancipadas y Emancipadoras. Me tocó trabajar con las heroínas Toledo y para mí fue realmente muy gratificante y muy instructivo, ¿no? Nutrido para poder saber sobre la hazaña que hicieron estas mujeres en el Valle del Mantaro, ¿no? Voy a compartirles un momentito, por favor. ¿Pueden ver? Adelante, por favor, Liliana. Sí estamos viendo. Perfecto. Bueno, entonces, un poquito para entrar al tema, justamente el proyecto al cual fui invitada era muy curioso, ¿no? Trabajar y ponerle rostros a estas heroínas que no lo tenían, ¿no? Mi preocupación y la intención en mi obra fue tratar de llenar de toda una aura especial, de devolverles esta aura a las heroínas Toledo, de que se sintieran que vienen de una determinada región, determinado espacio, ¿no? Entonces, durante la práctica artística, estética, creo que se pueden generar diálogos, sobre todo de comprensión, de entendimiento sobre nuestra historia, ¿no? Entonces yo partí sobre simplemente diseños previos, dibujos a mano alzadas, a partir justamente de fotografías de amigas que eran de la zona. Fue un proceso bastante intuitivo en realidad, muy intuitivo, el cual después también a partir de un proceso de digitalización fue tomando más cuerpo, ¿no? Entonces la idea era también darles a estas heroínas el carácter de esta hazaña que ellas habían realizado, el hecho de tirarse abajo el puente de Balsas, ¿no? Y otra cosa muy importante en esta obra es que la conexión que yo también tenía con ellas era importante. Yo hace muchos años aprendí el bordado del Valle del Mantaro. Entonces, esa fue también una de las razones por el cual yo elegí también trabajar con respecto a ellas, ¿no? Yo vengo practicando diferentes técnicas como la fotografía y la serigrafía. Entonces, las heroínas pasaron por un proceso de serigrafía. Acá al lado pueden ver ya las imágenes impresas sobre el escudo. Y la idea era justamente darle esta hora mágica que era poder mezclar la técnica de la serigrafía con el bordado del Valle del Mantaro. El maestro Moisés Balbín es un maestro, bueno, él falleció el 2013, pero él fue pues un difusor del bordado del Valle del Mantaro y de la danza. Yo aprendí la técnica de la mano de él y la técnica la aplico tal cual como él me la enseñó, que es el bastidor que están mirando, que es especial, ¿no? Así que de esa manera yo podía entregarle y darle esa vitalidad a la obra que para mí era muy importante. Entonces no era simplemente darle una moldeada estética a las heroínas, sino llenarla de toda esta carga, ¿no? Para mí, digamos, el arte es una herramienta con la cual en este caso, utilizando las herramientas del lugar de cada zona, potencializa la obra y ayuda al discurso y también ayuda, creo yo, un poco más a la integración, ¿no? Y al conocimiento también de nuestras prácticas de la zona, digamos, ¿no? Acá hay otra imagen donde estoy en pleno bordado y al costado podemos ver el escudo, ¿no? La idea era enmarcar a las Toledos, darles energía dentro del escudo, rodeada de estas flores huancaínas, ¿no? Y bueno,
la verdad que el proceso fue bastante rico, ¿no? Para mí fue todo un despertar también y de alguna manera una concientización, ¿no? Eh, por un lado, la hazaña de estas mujeres, la visualización del poder que han tenido en toda nuestra etapa de la independencia y que pues por años no, cierto, en la zona son reconocidas y valoradas, pues fuera de Junín no, porque en realidad con este proyecto fue donde yo las empecé a conocer, ¿no? Bueno, acá hay una imagen del día de inauguración de la muestra, ¿no? Donde estamos con las compañeras compartiendo aquel día, ¿no? Para mí el inicio y de esta búsqueda, ¿no? Con nuestras heroínas de nuestra independencia, ¿no? Eso es todo, gracias. Gracias a ti, Liliana, por tu participación. Y ahora a continuación nosotros tenemos a Geraldine Suaznavar con nosotras en esta mesa. Hola, hola a todas y a todos que nos están viendo, y también agradecer a la Feria del Libro de Huancayo, a las compañeras de Flora Tristán, a Karen por invitarme. Bueno, yo quiero compartir un poquito del trabajo que vengo haciendo sobre Flor Pucarina, y parto por la pregunta de por qué centrarnos en la historia o en la memoria de otras mujeres, ¿no? Bueno, Flor Pucarina es una artista, cantante huancaína, que es una de las representantes más grandes de la música andina en el Perú, y ya más de esta época, se puede decir, en los 60, 70, fue como que sus años como que cumbres ahí de éxito, ¿no? Entonces, para mí, y creo que también lo menciono desde lo colectivo, para muchas mujeres también andinas, serranas, es muy importante retroceder un poco y tejer la memoria de estas mujeres, nuestras ancestras, que así como son estas mujeres maravillosas que lucharon por la independencia, ¿no? Que estuvieron en la historia del Perú desde antes de la llegada de los españoles, etcétera, etcétera. Creo que es muy necesario que todo el tiempo estemos repensándonos también, ¿no? Esa memoria de las que estuvieron antes de nosotras. Y también como joven, ¿no? Porque vengo trabajando también colectivamente con otras mujeres jóvenes, es necesario eso, porque creo que la invisibilización hacia las mujeres en la historia del Perú es súper normal, ¿no? Se ha normalizado mucho desde, por ejemplo, en los colegios, ¿no? En la historia como oficial no se habla mucho sobre las mujeres que estuvieron antes, ¿no? O sea, por ejemplo, yo nunca había escuchado sobre las mujeres de Tarma, ¿no? Sobre las heroínas de Toledo sí, pero hay muchas mujeres que no conocíamos tanto. Y también creo que es muy importante también para mí, sobre todo, hablar sobre Flor Pucarina, porque la producción artística, sea musical o de toda índole artística, es un espacio muy importante porque también ayuda a crear imaginarios, ¿no? O a seguir manteniendo esos imaginarios, o también poco a poco cambiarlos, ¿no? Entonces Flor Pucarina es una mujer que ha sido súper valiente y empoderada para su época, ¿no? También como considerando su aporte cultural y musical, que es muy importante, hay un aporte muy interesante que es su aporte social, ¿no? En Junín, y creo que en todos lados hay como que mucha controversia sobre la vida de Flor Pucarina, porque hay una cosa que no se quiere hablar, que es su vida privada, de qué es verdad o qué no es verdad. Y también como que retornando a lo que decía Karen, ¿no? ¿Cuál es la representación verdadera, ¿no? O cómo vamos a llegar así a representarla totalmente o a saber la verdad así como muy exacto de su vida? Creo que es muy complejo, pero lo que creo que sí tenemos claro es que se enfrentó a una sociedad súper racista y machista de la época, ¿no? Porque en los años 60, 70, migrar a Lima era muy complicado, y sobrevivir, sobre todo para mujeres, era mucho más complicado porque la mayoría se tenía que dedicar al trabajo doméstico, ¿no? Entonces, ella también lo hizo,
y también, sobre todo nosotras que tenemos como que esta historia también de nuestras abuelas, ¿no? O de nuestras propias madres yéndose a Lima a trabajar como empleadas del hogar en vacaciones, por ejemplo, es algo que nos pasa por el cuerpo, ¿no? Entonces creo que también es necesario repensarnos porque es necesario conocer estas historias, y creo que una de las prácticas que el feminismo o la organización de mujeres nos da es que lo personal es político. Entonces es muy necesario también como que valorar a las mujeres desde hace muchos años que han venido trabajando para que podamos ser un poquito más libres nosotras, ¿no? Y otra cosa que me parece muy interesante conocer del aporte de Flor Pucarina es esa fuerza que no estaban acostumbrados en esa época, ¿no? Esa fuerza de ser una mujer libre, de ser una mujer empoderada, ¿no? Y quitar con este mandato de ser una mujer andina sufrida, ¿no? Como que sumisa, y eso me parece muy interesante. Nosotras estamos en un proceso de creación audiovisual, ¿no? Nuestro objetivo es sacar un documental, un largometraje documental sobre ella, y también de lo que emotivamente nos lleva, ¿no? Su música, su vida, y me parece como muy interesante también, por ejemplo, volver a la raíz, ¿no? Pucará y todas estas manifestaciones culturales, ¿no? Por ejemplo, también Pucará, al ser un distrito donde es el centro, ¿no? De la lucha por la independencia, en la guerra del Pacífico, etcétera, también hay un feeling muy fuerte que también se traslada a cómo eran las mujeres y hombres de Pucará, ¿no? Y en general las mujeres y hombres de Huancayo, ¿no? Guerreros, fuertes. Entonces creo que es muy interesante también por ahí también llevarlo a las manifestaciones artísticas que, por ejemplo, la música, ¿no? El Huaylas, el Santiago, los huaynos, ¿no? Es muy, 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 muy lindo como también la historia marca también estos procesos, ¿no? Y está acompañada también de estas manifestaciones muy, muy, muy bonitas, y que todo el tiempo está dentro de nuestra cotidianidad, ¿no? Como también manifestación de nuestro cotidiano, ¿no? Porque creo que la música, por ejemplo, en el Ande, más que un acompañamiento, es parte de todos los procesos de la vida, ¿no? O sea, por ejemplo, el Huaylas, cuando significa en las épocas de sembrío, ¿no? Y todo esto. El Santiago es una festividad muy bacán que tiene que ver con celebrar la fertilidad de los animales. Entonces, creo que eso, que lo que Flor Pucarina nos brinda, o sea, por su historia, por recorrer lo que ella nos brinda con su música, ¿no? Lamentablemente no podemos tener entrevistas, como me imagino con muchas otras mujeres, porque también hay ese vacío, ¿no? De que no nos hemos interesado mucho en la historia, en los sentires, ¿no? Y en la sabiduría de otras mujeres, porque obviamente vivimos en un mundo muy, muy, bueno, la historia se ha escrito por hombres. Entonces creo que es como que para mí Flor Pucarina, una artista muy importante, y también como la excusa para hablar de las mujeres que pasaron por esa etapa tan compleja que fue la migración, ¿no? Y que también el poder gestionarse una carrera artística siendo mujer, ¿no? Creo que es sé que, por ejemplo, esto es muy lejano, pero estuve viendo el documental de Britney Spears, sé que es súper lejano, pero me llevaba también, y siento que si vemos muchos documentales de artistas mujeres, siempre hay una conclusión de que se han enfrentado muchísimo a la misoginia no solamente de la industria musical, sino incluso del público, ¿no? Entonces creo que hacer música, como que tratar de también lidiar con la fama en un mundo de hombres y para hombres, es muy complejo y también muy duro, ¿no? Y también un tema que me aboca mucho también a hablar de Flor Pucarina es la soledad, porque ella nunca pudo ser madre, y si ahora una ya está a punto de llegar a los 30 años, hay una presión muy grande de nuestra familia, de nuestro círculo en ser madres.
imagínense pues en los 70, ¿no? En los 80. Entonces creo que sí es como que complejo también lidiar con eso que nos imponen, ¿no? Como mujer. El que si no eres madre, no eres una buena mujer. El que sí eres madre, pero qué tan buena madre eres, ¿no? Entonces creo que todo el tiempo estamos bajo el ojo de todas y de todos, ¿no? Sobre todo de todos. Entonces, es necesario también que podamos escribir esta memoria de las otras para poder también hacer un análisis, ¿no? De lo que de como mujeres estamos pasando ahora y también para tratar de generar como existencias más dignas, ¿no? Para las mujeres. Sabemos que vivimos en un país donde los feminicidios, la violencia es súper fuerte y que también podamos visibilizar a las mujeres en la historia del Perú es súper necesario porque también animamos a muchas niñas y adolescentes a que puedan hacer lo que se les dé la gana, ¿no? De que han existido guerreras, de que han existido artistas que han luchado por llegar hacia lo alto, con romper con estos también limitaciones, ¿no? Y ya para finalizar, también entender de que en el Perú aún hay mucho racismo, pero si nos ponemos a pensar en la época de Flor Pucarina era muchísimo más, entonces también el que podamos escuchar huaynos o el que ella diga, ¿no? Soy serrana y con orgullo canto en esas épocas también es un aporte muy rebelde y muy revolucionario, ¿no? El decir soy huanca de pura cepa, rebelde hasta los huesos es muy, muy, muy valioso para las mujeres de esa época y también para las mujeres de esta. Entonces, nada, me quedo con ese aporte de ella y con muchas mujeres también que han hecho de este mundo un poquito más libre y feliz, ¿no? Para nosotras de esta generación. Y bueno, eso nomás. Gracias. Geraldine, muchas gracias, ¿no es cierto?, con tu participación y con, de alguna forma, también el homenaje en la figura de Flor Pucarina a las cientos de artistas como ella, de diferentes partes de nuestro país, ¿no?, que llegaron a la ciudad, en el caso también de Lima, ¿no?, trayendo su música y, como tú dices, en estas situación tan difícil. Yo quería nomás señalar de que esta es una actividad, es la primera en el año que estamos haciendo en colaboración con la Feria del Libro, pero estamos tratando de hacer otras para julio. Estamos pensando hacer un homenaje a las heroínas Toledo, con el grupo, el colectivo Huancayo Feminista. También estamos queriendo retomar la figura de Laura Riesco. Ella también según mi entendimiento y conocimiento, creo que es la mejor novelista mujer del siglo XX, ¿no? Es bien poco visible, aunque acaban de publicar otra vez una edición, digamos, de Jiménez de Dos Caminos, y bueno, también es una mirada desde la mirada que Geraldine nos anima a ver, es alguien que nació aquí en Junín y que tiene una mirada, ¿no?, de los diferentes, digamos, conflictos sociales y también sobre las niñas, ¿no?, y las mujeres, ¿no? Yo las animo a volver a leer a las que han leído la novela, porque toca temas centrales que antes no sabíamos, como por ejemplo, no teníamos conciencia. Una de las historias que ella toca es una historia de amor entre dos mujeres, ¿no? Y es en todo caso una novela pionera en ese tema. Otro tema también central es que toca, digamos, cómo trataban a las personas con algún problema de salud mental, que probablemente haya sido epilepsia o esquizofrenia, y cómo, digamos, las apartaban del vínculo familiar, de todos los vínculos, incluso las encerraban, las amarraban. Entonces, toda una denuncia de
de cómo han tratado a las mujeres, digamos, con algún tipo de enfermedad que no conocían cuáles eran el tratamiento. Eso también forma parte del trabajo de Laura Riesgo, que me parece importante, y además todo el despertar de la sexualidad de la infancia está, digamos, en los juegos infantiles que tiene ella con su prima y su primo, ¿no? Está en su literatura. Entonces, digamos, es una fuente inspiradora, digamos, sobre el cuerpo de las mujeres, de un sector, efectivamente un sector de clase media, pero además las tensiones cuando conoce a un niño, digamos, de otra clase social, ¿no? Entonces, eso me parece importante decirle, decir que hay que terminar de entrevistar a quienes todavía están vivas, ¿no? Yo con gran pena decirles de que he conocido a Edna Velarde, no se me ocurrió, porque a nosotros no se nos ocurre en el momento que conocemos a estas mujeres, que son tan importantes que hay que detenernos a entrevistarlas, a hurgar más en preguntas que nos hace Karen sobre Edna Velarde, ¿no es cierto? Casi todas las imágenes de Edna son de una amiga suya, ¿no? De Zuli Azurín, si no me equivoco, que es quien hace Micaela Bastida en la obra de Fico García, en la película. Entonces, casi las imágenes de una amiga de ella son, digamos, las que se han perennizado, ¿no? En muchas de las figuras de Edna Velarde, ¿no? Y también, digamos, el haber conocido a Laura Riesco, y tampoco, ¿no es cierto?, durante esos años me pareció, o sea, como uno convive y les va a pasar a ustedes en su generación también, así que las animo, ¿no es cierto?, a documentar todas las cosas que están haciendo y toda de la gente que está a su alrededor, de la importancia que tienen los trabajos que ustedes, como el de Liliana, el de Karen, el de Geraldine, están haciendo, ¿no? O sea, después, 20 años después, ¿no es cierto?, van a acordarse de todas las personajes, mujeres que han conocido, y no les vaya a pasar como a mí, de decir qué pena que no le pregunté a Edna Velarde, ¿no?, por qué andaba modificando, ¿no es cierto?, a Micaela Bastidas o a Laura Riesco, digamos, porque el impacto de la historia, ¿no es cierto?, de la niña de Jimena en sus novelas, ¿no? Entonces, dicho esto, yo más bien para cerrar le pediría a Karen, que es, digamos, quien mayor tiempo le está dedicando a estos trabajos, para cerrar el conversatorio. Muchas gracias, Diana. No, yo solamente agradecerles a todas ustedes por su participación, y que me parece muy interesante ver cómo, a pesar de estar hablando de mujeres de distintas épocas, estamos hablando de Ana de Tarma, que es 1750, y luego de las heroínas Toledo, que es 1820, y luego de Flor Pucarina, que es de los años 70, y luego Laura Riesco, que es más o menos un poquito más joven, ¿no? Cómo todas adolecen de lo mismo, de un lugar en la historia en el Perú, y cómo vamos a llegar al Bicentenario. Estamos en este momento de quiebre en el cual necesitamos mirar la historia con otros ojos, desde el enfoque de género, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un desafío, ¿no?, que no solamente se tiene que asumir desde nosotras, desde la sociedad civil y desde la producción que podemos hacer nosotras, las instituciones feministas, las artistas, las colectivas, sino que también tiene que ser una política pública, ¿no? Y tenemos que exigir esa política pública con enfoque de género, y que las mujeres tengan un lugar, fechas conmemorativas, espacios para vivir sus memorias, para vivir, habitar y practicar sus memorias. Gracias. Gracias, Yaidit, por tu comprensión, ¿no es cierto?, y por abrirnos las puertas de la Feria del Libro. Muchísimas gracias. Ha sido la mesa Mujeres Bicentenarias en la región Junín, Heroínas Toledo y Leonor Chávez Roja, Flor Pucarina. Nuestro agradecimiento a Karen Bernedo, a Liliana Ábalos, a Geraldine Suaznavar y a Diana Miloslavich, quien condujo esta mesa. Recuerden que toda la información la pueden encontrar en la página web www.feriadelibro.pe y seguir toda la programación a través de las redes sociales. Muchas gracias.